Las pinturas del ábside de San Clemente de Taúl se tratan de un conjunto de pinturas murales realizadas por el llamado Maestro de Taúl, un pintor románico del siglo XII del que solo se conoce la realización de estas pinturas. Estas pinturas estuvieron durante siglos en su lugar de origen, es decir, en la iglesia de San Clemente de Taúl, pero fue en los años 20 del siglo XX cuando la Junta de Museos de Cataluña decidió trasladar estas pinturas arrancándolas del muro y trasladándolas hasta el Museo Nacional de Cataluña, donde se encuentran actualmente. Cabe destacar que en donde estaban originalmente se ha realizado una copia exacta de estas pinturas. En cuanto a su datación, sabemos por una cartelera de decoración pictórica que la fecha de la consagración de la iglesia fue en el año 1123, por lo que estas pinturas fueron realizadas durante el primer cuarto del siglo XII a la vez que se construía la iglesia. Se trata de una pintura mural al fresco, aunque con ciertos retoques al temple en varios detalles. En esta obra la línea predomina sobre el color. Los trazos de las líneas son finos y curvos para dar como resultado un dibujo geométrico y esquemático. Por otro lado, el color de las figuras está formado por una gama cromática de colores azules, verdes y rojos de influencia ítalo-bizantina. Todos estos colores son saturados y planos, es decir, no existe gradación cromática y, por lo tanto, no hay volumen en las figuras. La obra carece de luz natural, y la ausencia de volumen en las figuras genera un espacio plano e irreal. En cuanto a la perspectiva, vemos que esta representa a Cristo como la figura más grande, mientras que el resto son más pequeñas. Además, las figuras se observan desde el mismo plano, y no crean una perspectiva verdadera, por lo que se trata de una perspectiva caballera, es decir, carente de realismo y profundidad. La composición de la obra es claramente simétrica y estática. Las figuras están dispuestas en bandas horizontales determinadas por los colores del fondo, bien diferenciados, además de una banda que separa el ábside en dos zonas, la zona superior donde se encuentra el Pantocrátor y los tetramorfos, y la zona inferior donde se encuentra la Virgen y los apóstoles. La figura de Cristo ocupa el centro del ábside y una línea vertical divide el ábside en dos, partiendo a Cristo en dos partes prácticamente iguales con la excepción del gesto de sus manos, que explicaremos más adelante. Por otro lado, un cinturón divide el cuerpo de Cristo en dos. La parte superior tiene forma triangular y la parte inferior tiene forma trapezoidal. En la banda de abajo predominan las líneas verticales en las figuras de los apóstoles y la Virgen. Por último, en cuanto al tratamiento de los motivos, hay presencia de figuración. No obstante, las figuras tienden a la esquematización y la geometrización, por lo que carecen de realismo. Las figuras están adaptadas al marco del ábside y destacan, además de los tonos vivos y saturados de las figuras, la ausencia de movimiento de estas. En la figura de Cristo destaca una perfecta simetría y sus ojos negros intensos que transmiten algo de expresividad. Estamos ante una pintura de tipología religiosa, cuyo tema principal es Cristo en majestad con evangelistas o Pantocrátor con tetramorfos, que anuncian el Apocalipsis o el juicio final. En la parte central y como la figura más grande encontramos al Pantocrátor, es decir, Cristo en majestad y triunfador sentado sobre la tierra, y dentro de una mandorla, que es un marco ovalado que circunda a la imagen de Cristo en majestad. Cristo bendice con la mano derecha, mientras que con la izquierda muestra el libro de la vida, un libro donde Dios escribe los nombres de quienes heredarán la vida eterna, en donde nos muestra la inscripción Ego sum lux mundi, que significa yo soy la luz del mundo, en un claro mensaje de que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Esto se confirma con la presencia a ambos lados de Cristo y dentro de la mandorla de los símbolos del alfa y omega, que significan el principio y el final. Flanqueando a Cristo nos aparecen los tetramorfos, es decir, los 4 evangelistas que están representados mediante ángeles que portan sus símbolos. El ángel u hombre representa a Mateo, pues al inicio de su evangelio nos describe con mayor detalle los aspectos vinculados a la vida de Cristo como ser humano y menos a aquello referido con su divinidad, además de que caracteriza más a Cristo como el Mesías de los judíos, exponiendo su genealogía. El león representa a Marcos, porque su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, identificándose dicha voz con la del león.
El toro representa a Lucas, pues su evangelio se inicia con el sacrificio de un toro a Dios por Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y finalmente el águila representa a Juan, pues su evangelio es el más abstracto y místico de los cuatro, y por ello el que se eleva sobre los demás. Fuera del espacio de los evangelistas se representan dos ángeles de rango superior, un querubín y un serafín. Ambos están provistos de 3 pares de alas que están cubiertas de ojos y que simbolizan la revelación. En la parte de abajo vemos una serie de figuras apoyadas en unas columnas pintadas que representan a la Virgen y a algunos apóstoles. Sus nombres aparecen pintados en un friso que corre sobre ellos. A la izquierda del todo encontramos a Santo Tomás, San Bartolomé y la Virgen María, mientras que a la derecha y en peor conservación encontramos a San Juan, San Felipe y Santiago. Tanto la parte de abajo como la parte de arriba no se han podido conservar, pero se sabe que en la parte de abajo estaba representado el mundo terrenal por los pocos restos conservados, mientras que en la parte superior, es decir, por encima del Pantocrátor, solo se conservan la mano de Dios, que simboliza la intervención divina, y el cordero apocalíptico de 7 ojos, que representa a Cristo en forma de cordero. Desde el siglo V, Europa occidental había sufrido numerosas invasiones que provocaron numerosos cambios en el continente. Primero, los pueblos bárbaros irrumpieron en el Imperio Romano de Occidente y lo llevaron a su destrucción en el 476, dando lugar a numerosos reinos que tuvieron que soportar una segunda oleada de invasiones de musulmanes, eslavos, vikingos y húngaros que no cesaron hasta el siglo XI. A partir del siglo XI y con el fin de las oleadas de invasiones, Occidente vivió un periodo de estabilidad que permitió la recuperación económica y demográfica hasta el siglo XIV. La península sufrió en el siglo VIII la invasión de los musulmanes procedentes del norte de África, y casi toda la península quedó bajo su control con la excepción de los reinos peninsulares que dieron lugar a los grandes reinos cristianos medievales de la península. Taúl era parte del reino de Aragón, surgido tras la separación del Imperio Carolingio años atrás, y se encontraba en el valle del Boy, gobernado por señores feudales. Estos señores feudales ayudaron a los reyes aragoneses en el siglo XI a conquistar la estratégica ciudad de Barbastro, y como recompensa facilitaron la edificación o construcción de numerosas iglesias, entre las que se encuentra la iglesia de San Clemente de Taúl. Tanto esta iglesia como muchas otras iglesias de su alrededor, como por ejemplo la de Santa María de Taúl, van a pertenecer al estilo románico, que llegó a España gracias al surgimiento del Camino de Santiago, que permitió la apertura de la península con otros países cristianos como por ejemplo Francia, y por lo tanto permitió la llegada de este nuevo estilo, que no solo fue arquitectónico, sino que también fue pictórico, pues llenó las iglesias de pinturas murales de gran cromatismo y con el Pantocrátor y la Virgen Trono como temas principales. El ábside de San Clemente de Taúl es considerado como uno de los mejores ejemplos del románico español y que será de gran importancia para movimientos artísticos posteriores como las vanguardias del siglo XX.